la técnica, era una institución que producía en nosotros un enorme temor. Veía los rostros de quienes me estaban torturando y todo, y era gente muy ruda, poco formada, eran monstruos, ¿verdad? Nadie podía en realidad distinguir allí si yo estaba o no por desfallecer o estaba realmente... O sea, era muy, muy terrible y sobre todo muy fuera de control. En el año 1969 estuve por última vez acá. Yo presidía medicina, Centro de Estudiantes de Medicina en ese entonces, y la verdad es que nosotros también teníamos tal vez unas enormes ideas de qué es lo que nosotros queríamos lograr al tumbar al régimen y cosas así, pero éramos un grupo de jóvenes, ¿verdad? O sea que teníamos tal vez un poco una autosobreestimación, pero al llegar a estos antros así, todo se cae por el piso. Estábamos así un poco en una actitud de contestación al electronismo, a Stroessner fundamentalmente, un nazi fascista que lo que deseaba era tener bajo dominio y con una sola, digamos, con una hegemonía de ideas de ese carácter nazi-fascista a toda la población. Y propugnábamos y luchábamos y nos organizábamos por una sociedad libre, que cada uno fuera como quisiera ser, siempre que no molestara a los demás. Teníamos realmente ideas que eran consideradas directamente subversivas. Recuerdo que nosotros poníamos en el frontispicio de la Facultad de Medicina carteles como "Pastor comunista será tu abuela". Nos burlábamos de ellos, ¿no? O sea, por ese tipo de, digamos, de prédica que hacían para perseguirnos. Nosotros buscábamos libertad por un lado y buscábamos por otro lado también justicia social, o sea, y nos considerábamos con todo derecho además de expresarlo. Recuerdo además que nosotros pusimos algunas posiciones en esta del 69, que fue la que motivó la traída acá en este antro de terror. Es la posición de una posición independiente, soberana de Paraguay, o sea, contra todos los imperialismos era nuestro planteamiento. Compañeros de medicina, una de ellas en especial que vivía frente a la casa de un reputado gran militar de la época de Stroessner, oficial militar, con quienes ellos tenían la amistad así de, digamos, de vecindario, les habían mostrado el motivo por el cual yo estaba realmente preso. Y me decía, era una foto tuya con el Che Guevara. Evidentemente, trucaban fotos y todo, pero eso se llevaba por todos los cuarteles militares para explicar por qué las revueltas del 69 en Asunción. Nos acusaban mucho de ser comunistas o guerrilleros. Alguna vez yo tuve bajo pileta de tortura que, bueno, decidirme por una de las dos opciones, aunque ninguna de ellas para mí era, digamos, la que yo había elegido, y entonces dije ser miembro del Partido Comunista, y después bajo tortura trataban de sacarme cosas vinculadas con una organización que yo no conocía. Entonces comencé a inventar, ¿no? Comencé a hacer un invento de las distintas células que teníamos y distintas filiales, así un invento técnico, hice. Había una ley de defensa de la paz pública y no sé qué otra cosa más. Y era toda una parodia de proceso. En el 69, para justificar, digamos, así me explico, habían ¿cómo se llama? Fiscales, habían jueces, tuve que ir a comparecer, a aclarar, entre comillas, aclarar cosas obvias. Habían acumulado como, digamos, como prueba de delito. Eran libros de Albert Camus o de, qué sé yo, de Kafka o de, en fin, de Freud. Eran libros realmente para mí necesarios, pero evidentemente para el sistema tremendamente subversivos. El tipo de bañera que se utilizaba para la pileta de inmersión con la que me torturaron es idéntico a esto. Recuerdo que esto me reventó acá, me reventaba la parte detrás de las rodillas, porque esto estaba más alto nomás, ¿no? Esto tiene que tener unas patas. Cuando me echaban acá, yo estaba primero desnudo, parado así, y atado acá, y atado ahí abajo. Luego me echaban ahí, caía en una cosa que tenía agua no repleta, sino hasta acá,
Si se imaginan yo sentado cayendo para atrás, yo realmente hacía palanca sobre mis piernas y mis pies para levantarme, ¿no? O sea, y ellos se me atajaban de atrás del pelo, otros dos me iban hundiendo hacia atrás, y después alguien venía y se subía a horcajadas sobre mí de nuevo, de manera que entonces me obligaran efectivamente a caer para atrás y comenzar a estar bajo el agua. Y me decían al mismo tiempo que a mi esposa, que estaba muy embarazada, grandecita, que la estaban torturando en el cuarto de al lado. O sea que la tortura mental encima que yo sentía era terrible, ¿no? O sea, la idea de que a ella le estuvieran haciendo lo mismo que a mí, y la sensación de muerte inminente, esa sensación me acompañó mucho tiempo. El tipo de control que efectuaban era un control realmente muy bajo, o sea, uno podía perder la vida. Mis esfuerzos desesperados por salir de esa situación era una cosa que era además un griterío posiblemente luego, ¿no? O sea que eso era, probablemente se utilizaba la noche y además mucha radio, mucha música o cosas así prendidas estridentemente para esconder eso, ¿no? Yo perdía noción del tiempo. Me parecía a mí que realmente el tiempo era muy largo, pero supongo que duraba 2 horas cada noche, varias noches fue eso, ¿no? Cada tiempo paraba la tortura y recibían indicaciones. Estaban allí y escuchaba yo además los llamados telefónicos con informes que iba haciendo el señor Cantero. Se lo daba aparentemente a Pastor Coronel. Yo no puedo decirte que no haya podido ser también el mismo Stroessner, porque se decía que él tenía un control muy estricto sobre estos detalles, ¿no? Y después volvían otra vez, o sea, después de que era insuficiente, evidentemente volvían otra vez a la tortura y hasta reventar, y después uno quedaba otra vez al día siguiente descansando, y a la noche, bueno, las torturas eran después de medianoche. A mí, por suerte, no me quedó esto como una memoria traumática, porque posiblemente por ser médico tuve también la capacidad de hablarlo tanto en esa época después con familiares y amigos, que en cierto modo me saqué ese terror que te produce la experiencia de estar en estos lugares y de contactar con terroristas de Estado. Recuerdo con mi esposa, con Katia, después de casi 40 días de estar aislados, eran encuentros en donde había mucho incluso de llanto, de mucha catarsis, y después cada vez más catarsis con más gente, etc. Eso hizo en mi caso al menos que de alguna manera me salvara de un daño mayor, pero evidentemente la idea era hacer un daño importante, un daño relevante, porque yo tenía también esposa ya con hijos, o sea, mi tercer hijo nació estando yo preso. Yo hubiera nacido en otra época, no sé qué hubiera hecho, pero porque nací en esa época, a mí yo sentía casi como una especie de sentido de responsabilidad, que yo no podía hacer otra cosa que estar en contra de eso y demostrarlo, y organizadamente, y siempre insistía en la cuestión de organización. Nosotros estábamos convencidos que lo íbamos a echar a Maestro Stroessner, ¿verdad? O sea que hacíamos todos convencidos de que tarde o temprano lo tumbaríamos, y con eso el país entonces se sentiría en condiciones de iniciar una etapa de desarrollo. Soñaba de todas maneras justamente con algo que yo creo que es posible, que de alguna manera ahora recién creo que estamos comenzando a vivir. Una democracia que permitiera no solo la libertad, sino también la igualdad de oportunidades. Reconocer que todas las diferencias de ideas, de actitudes, de pensamientos, deben ser no solo toleradas, deben ser reconocidas. Hoy en día, de pronto se banaliza, muchos por desconocimiento, creen que porque alguna pequeña reivindicación barrial o social no está lograda, ellos pueden decir fácilmente, bueno, prefiero lo de antes, pero posiblemente sean desconocedores de una cantidad de aspectos que tenían vigencia durante el stroessnerismo. Me parece que esto tiene que ser parte de un proceso que posiblemente será todavía prolongado, para que todos sepan a qué nosotros no tenemos que volver.